Hola, Beru. Buenas. Hola, Forever Cebollitas. Buenas. ¿Cómo andan? Hola, Andre. Ahí se sumó Andrea. A ver. Hola, Lore. En cualquier momento aparece Andre. Ahí va. ¡Eh! ¡Hey! Hola, Hola, Andre. Lau. ¿Cómo va? ¿Escuchás? Yo te escucho, ¿vos? Bien. Perfecto. Sí, bien, Ok, bien. Bueno, déjame presentarte. Para dale. mí es un honor que Andre esté acá. Andrea Rur es médica, difusora de las 5 leyes biológicas de la medicina germánica. Y, y quiero contar nada, muy breve. Fuimos compañeras de supervisión en algunos momentos de MDR y, y escucharla a Andrea, a mí yo no la conocía, en supervisión era quedarme con la boca abierta. Fue admiración desde el primer momento. Así No, que, bueno, nada, era una de las personas que a mí me encantaba tener acá y no me animaba a pedirle. qué bueno. Gracias, No, Andrea. el placer es mío y feliz por estar acá divulgando esta información tan valiosa, ¿no? Tan valiosa, sí. A ver, nosotros difundimos esto como que vamos a hablar de las 5 leyes biológicas, de por qué enfermamos, ¿no? De qué son las enfermedades, qué relación tienen con las emociones. ¿Por dónde te gustaría empezar a vos, que sos la que sabe de esto? Y bueno, podemos empezar hablando un poquito de lo que son las 5 leyes biológicas y después, a raíz de eso, seguimos hablando de qué es la enfermedad según las 5 leyes biológicas. Ahí va, ¿Ok? dale. Bueno, muchos ya conocen lo que son las 5 leyes, otros escuchan 5 leyes y no saben bien de qué están hablando. En realidad, las 5 leyes no son una terapia en sí, sino que son como un mapa, como si fuese un marco teórico, ¿sí? Y lo que hacen es explicar qué, cómo y para qué se produce lo que nosotros llamamos enfermedad, ¿sí? ¿Qué la activa? ¿Cómo se da ese proceso biológico en nuestro organismo? Y lo más interesante es ¿para qué? Digo, no es que la enfermedad, sea cual sea, viene porque sí, al azar y viene para molestar, sino que tiene un sentido. Y eso fue uno de los descubrimientos más lindos que tuvo el doctor Hammer, es encontrar el sentido a la enfermedad. Eso Ujú. después lo vamos a ir explicando cuando empiece a contar una por una, si te parece, después las leyes, porque son Sí, muy obvio. lindas y es una muy buena forma de entender a nivel biológico, ¿no? ¿Qué es lo que subyace ¿Vale? en una enfermedad? ¿Es lo que nosotros pensamos? ¿Es algo malo que hay que extraerlo de todas formas, hay que combatirlo y hay que atacarlo? ¿O es algo que es parte del tránsito en este plano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quieres arrancar? ¿Por la primer ley biológica? Dale, cómo no, Sí, sería claro. ordenado. Dale, vamos una por uno, vamos a empezar por la primera. La primera es justamente, digamos, la causa porque la que vos y yo nos encontramos, porque yo llegué a las terapias de avanzada a través de esta ley. ¿Por qué? Porque la primera ley lo que dice es qué activa el proceso biológico o enfermedad, ¿sí? Lo que Hammer plantea en la primera ley es que para que haya una activación o para que haya una enfermedad, tiene que haber algo que la produzca. Y esto, algo que la produce, es algo que es como un shock, ¿sí? Es algo que nos impacta, nos toma por sorpresa, es altamente dramático y lo vivimos en soledad. Vivirlo en soledad no quiere decir que me voy solo a mi casa y estoy todo el día llorando, sino que el sentir de que cuando a uno le sucede este tipo de shock, ¿sí? Que es dramático, el sentir que uno tiene es que uno está solo, de que
a uno le pasa solo esto, ¿no? No le pasa a otra persona y nadie lo siente como yo y nadie lo va a vivir como lo estoy viendo yo. Y entonces eso gatilla la activación donde el cuerpo dice, en un determinado momento dice, bueno, vamos a activar un programa especial, una fisiología especial para poder adaptarnos a esto que está sucediendo, ¿ok? Entonces, permiso, André, porque acá hay un montón de Sí, gente que no se dedica a nada de lo que nos dedicamos nosotras. Entonces, de lo que vos estás hablando, de sí, algo disruptivo, de algo abrupto, de una emoción sorpresiva que nos invade en ese momento, puede ser una noticia inesperada, un accidente, la noticia correcto. de una enfermedad, puede ser un casamiento de un hijo que no lo esperábamos, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa que nosotros lo vivamos como sorpresivo, que nos disrumpe y que lo vivimos en soledad, aunque no estemos solos viviendo eso. Que sentimos estar Exactamente. solos sintiendo tanto. Exactamente, todas las cosas que vos dijiste pueden producir la activación, eh, pero tiene que ser como altamente dramático y altamente Sí, conflictivo. Muchas veces las historias que manifiestan los pacientes son conflictivas, porque es, no sé, se murió mi marido, pero en realidad lo que activa el shock no es la muerte del marido, sino todo lo que trae detrás, ¿no? Que quizá una cuestión de herencia, quizá una cuestión económica, que es conflictiva porque hay familia de por medio y entonces, bueno, el cuerpo se tensiona, ¿no es cierto? Entonces eso, y lo que yo digo que cuando acá a través de esto nosotros nos conocemos, es porque la primera ley para los que hacen terapias de avanzada como nosotras es el shock, ¿sí? Es el trauma, es trauma. el trauma que puede suceder ahora o el trauma que sucedió en nuestra infancia y que cada tanto se va reactivando, cada tanto va soltando y va alargando síntomas. Entonces, ese es el Perfecto. trauma que produce la activación, ¿se entiende? Ujú. Entonces Bien, tiene que entonces ser Hammer, algo dramático. sí, altamente dramático, Ujú. inesperado, es decir, no me esperaba, es como decir, estaba yendo a mi trabajo, como voy todos los días y voy entro a mi consultorio, a mi escritorio y veo un telegrama de despido, ¿no? Entonces eso que yo no me esperaba, a mí me va a activar de una forma que quizás me activa y entonces yo me desvalorizo, quizás me activa y me activa, por ejemplo, el hígado, sintiendo con el sentir de que no voy a poder mantener económicamente a mi familia, no voy a tener que darles de comer, ¿sí? Quizás para mí mi trabajo es como un hijo, entonces lo voy a vivir como una pérdida de alguien que simbólicamente es un hijo para mí, ¿se entiende? O sea, depende de la persona, depende de la cosmovisión de la persona, va a desarrollar o va a activar un programa biológico determinado. Pero Perfecto. siempre es inesperado. No me esperaba llegar a mi casa y encontrarme, no sé, con una situación de infidelidad, Sí, no me esperaba esto que un asalto o cualquier cosa así. exactamente, Choque. exactamente, un asalto, exactamente. El shock de diagnóstico, o sea, que vayas al médico a hacerte un chequeo y que el médico te diga, usted tiene cáncer, es un shock también, eso se llama shock de diagnóstico y es una activación. Entonces, Perfecto. los que hacemos medicina, los médicos o los que transmitimos este tipo de información, tenemos que ser muy cuidadosos. Mirá, yo soy especialista en diagnóstico por imágenes. Yo tengo que ser muy cuidadosa cuando transmito estas noticias porque a la persona la estoy activando. ¿Se Claro. entiende? Perfecto. Entonces, pasamos a la segunda. Mira, acá ya empiezan a escribir igual, ¿no? Después vamos a leer los mensajes y las preguntas. Sí, Entonces, pasamos sí. a la segunda ley. La segunda ley. Bueno, la primera es el qué, ¿no? ¿Qué activa, ¿no? Todas estas cosas que ya dijimos. La segunda es cómo transcurre el proceso, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a definir qué es la enfermedad. La A enfermedad, ver, Hammer, que fue el creador de estas leyes biológicas, lo que él la llamó programas biológicos específicos de la naturaleza y sensatos con pleno sentido biológico. ¿Sí? No es que, como dije antes,
que me contagié, o que tomé frío, o que algo que era cancerígeno, aunque podría estar agregado, pero digo, no es esa la causa, es que se llama programa biológico. Y estos programas biológicos son instalados en nuestra biología al momento de la concepción intraútero, ¿sí? Como si fueran aplicaciones del celular que van siendo instaladas. Y estos programas biológicos son aprendidos por los seres vivos desde el comienzo del primer ser vivo que empezó a vivir en la Tierra hace 4 billones de años. Entonces, imagínate la información que tenemos en nuestros genes de todas las estrategias evolutivas que utilizaron todos los seres vivos hasta que llegó bueno, nosotros somos humanos, pero esto aplica para todos los animales. Todas esas estrategias evolutivas que fueron usando para adaptarse al entorno, para salir del medio acuático al medio terrestre, para proteger agresiones del entorno, y todo lo que tuvieron que aprender lo tenemos en nuestra biología, porque si no sería todo en vano. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, Sí. La enfermedad es eso, es la información de que es un programa biológico que nos sirve para adaptarnos a eso que sentimos que está sucediendo. ¿Sí? Es como si nuestro esto que estabas cerebro... hablando, André, perdón, vos con esto que estabas hablando, yo Se pregunto corta, yo ¿no? de esto, yo te voy escuchando, no sé si se les corta a los demás, yo te escucho, está medio nítido, está rara la imagen, pero yo te escucho. Y yo voy haciendo preguntas tontas seguramente, porque no sé nada de esto. Con lo que vos nombraste, por ejemplo, dijiste, no me contagié, no es que tome frío, en estas cosas también, en una gripe, no estamos hablando de enfermedades cáncer, estamos hablando de cualquier tipo de enfermedad, por más chiquitita que sea, esto es una respuesta biológica a algo que me sucedió. Exactamente. Y va para todo, va para lo que son las itis, va para las inflamaciones banales, hasta para el cáncer, ¿se entiende? Claro, perfecto. Entonces, si yo tengo gripe... Sí, no, lo que te quería decir es que si yo tengo gripe, ¿se escucha? Sí, se corta un cachito, yo te sigo. Se corta, sí. Si yo tengo gripe, lo que tengo estoy viviendo una sensación que si tengo rinitis, de como estar sensando qué es lo que está sucediendo alrededor, como hacen los animales para detectar al depredador, ¿sí? Quizás una sensación de miedo que estoy investigando y que cuando resuelvo eso me viene la rinitis, por ejemplo, para no decir gripe, porque gripe es un conjunto de síntomas, ¿ok? Yo cada Lau, ¿me escuchás? Ahora sí, se me quedó. Sí. Es una hora de muchos vivos. Sí. Me quedé en que no querías nombrarla como gripe y dijiste rinitis. Y acá leo que, por ejemplo, dicen si es una respuesta adaptativa. Acá Gaby dice, no sé si vos lees los comentarios. Entonces la enfermedad sería una respuesta adaptativa biológica, pregunta Gaby. Correcto, es una respuesta adaptativa biológica a lo que está, mi cerebro está sensando que está sucediendo. Y una cosa que no nombré con respecto a la primera ley que vimos recién, es que ese shock o esa activación que sucede activa simultáneamente al cerebro, a la psique y al órgano. Es decir, lo que Hammer establece es que cuando hay un shock, ¿sí? O un trauma, simultáneamente se activa esta tríada, ¿sí? En el mismo momento se hace un foco de Hammer en el cerebro, que es como un área de desconexión eléctrica,
al mismo tiempo esa área cerebral va a estar correlacionada con determinado órgano, el que necesito en ese momento para sobrevivir, y al mismo tiempo la psiquis está mandando emoción para poder dar energía a eso que está sensando, que está sucediendo. ¿Ok? Perfecto. Ok. Entonces, la primera ley es qué se activa, la segunda ley es cómo transcurre el proceso y pasamos a la tercera ley. Sí, esperá, porque la segunda ley es muy interesante, porque la Ah, segunda ley lo que habla es de el proceso, y cuando se da el proceso biológico de adaptación, se divide en dos fases, ¿sí? La primera fase, que es la fase activa o la fase de estrés, que es justamente la fase donde estamos tensos, donde algo está sucediendo, donde algo nos está perturbando, donde estamos incómodos y no nos damos cuenta por qué, o sí sabemos qué es lo que está sucediendo, pero no sabemos cómo resolverlo, entonces estamos con taquicardia o estamos con aumento de la frecuencia respiratoria, sube un poquito la tensión arterial y tenemos insomnio y no tenemos hambre, porque estamos en una fase de estrés y como toda fase de estrés tengo activo el sistema simpático, que es parte del sistema nervioso autónomo, ¿ok? ujú. Entonces, en esa fase normalmente no hay síntoma, aunque el programa igualmente está activado, ¿ok? Los síntomas vienen a la solución, cuando yo por algún motivo solucioné lo que me tenía tensa, ¿ok? Entonces, si a mí me tenía tensa, que estaba esperando que me digan que había conseguido determinado trabajo y finalmente me dijeron que sí, entonces mi biología va a aflojar y entonces yo voy a estar más tranquila, se va a activar el sistema parasimpático y ahí va a venir toda la fase de reparación. Y la fase de Perfecto. reparación trae todos los síntomas inflamatorios, ¿sí? La fiebre, el cansancio, la inflamación, el dolor, ¿ok? Y todo lo que nosotros decimos, uy, estoy enfermo, pero en realidad es que ya solucioné y en realidad me estoy curando. ¿Y siempre hay dos fases, André? ¿Siempre son dos fases? ¿Nunca es So- inmediatamente? Sí, si hay solución a lo que Sí. sucede, al conflicto que me tenía tenso, sí hay dos fases. Pero si yo no resuelvo, puedo estar en una fase activa muy larga durante mucho tiempo o puedo entrar en solución un poquitito y vuelvo de vuelta a fase activa. ¿Sí? Perfecto. O sea que reciclo, ¿sí? O entro en solución y vuelvo a entrar, entro en solución y vuelvo a entrar. Eso pasa con las enfermedades crónicas, Claro, claro. ¿no? Es que el tema no lo termino de resolver, ¿sí? Y está presente, todavía me sigue doliendo aquello que sucedió y que se activó, y entonces necesito, no sé, buscarle una vuelta, ¿se entiende? Ahí estás hablando de la fase de estrés, de la fase activa. No, cuando hablo digo, cualquiera de las dos, pero lo importante es tener en cuenta que, ¿por qué? De repente me fui de vacaciones, A ver, resolví todos los líos que tenía laborales, personales, todo lo que se te ocurra, algo que me tenía tensa, me fui de vacaciones y ahí me agarra, no sé, una hemorroide. ¿Entendés? O me agarra una otitis, o me agarra, estoy con fiebre toda una semana entera. Decís, pero justo que me voy. Claro, porque ahí, cuando te vas de vacaciones, salís del entorno estresante y ahí empieza la solución. Y como empieza la solución, empiezan los síntomas inflamatorios y la fiebre, el cansancio y todas las enfermedades. ¿Se ¿puedo, entiende? puedo, puedo preguntarte un ejemplo a ver si estoy Dale, entendiendo? dale. Supongamos en el caso de un accidente abrupto, ¿no? Sí, Una sí. persona recibe la noticia de que alguien tuvo un accidente. Entonces, hay una fase donde hay que solucionar, como lo práctico. Entonces estás como muy activo en resolver, en buscar datos, en buscar médicos, en solucionar, y esa es la fase activa, y después cuando esto ya está, ya mermó el peligro, pongámosle, de ese accidente y de esa persona, el que estaba solucionando baja defensas y ahí se enferma. Es exacto, es exacto. Y fíjate que justamente si eso sucediera, entonces vas a necesitar el descanso de estuviste tan activa, vas a necesitar repararte a vos misma.
Entonces, Perfecto. ahí es totalmente correlacionable con las fases, la fase activa y la fase de reparación, donde la fase de reparación viene justamente a reparar eso que estuvo tenso. Entonces, en ese momento que estuvo tenso, el órgano también estuvo, como vamos a ver después con la tercera ley, el órgano también estuvo activándose y modificándose de alguna manera. Entonces, Yo quiero ella decirte necesita... que no paran de ponerte, qué genia la doctora. ¡Ay, Eso qué quiero lindo! decírtelo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, ahí estoy leyendo. Sí. Acá preguntan, dicen, una vez que identificás el conflicto, ¿cómo se puede solucionar sin esperar un estímulo externo? Una vez que soluciona el conflicto, ¿cómo es? Una vez que identificás el conflicto, ¿cómo se puede solucionar sin un estímulo externo? No, cuando vos identificás, a ver, el problema muchas veces es que no sabemos qué es lo que nos pasa, Claro, ¿no? O sea, tengo, no sé, me duele la cabeza, tengo migraña y la tengo hace años y no sé por qué me pasa, ¿no? Entonces, no sé, tengo enfermedad celíaca, y no sé por qué. Bueno, ok, no sabemos por qué, pero vamos a investigar por qué podría ser que sucede. Una vez que podemos detectar qué es lo que produce la activación en la persona, entonces se trata de buscar eh, conductas, respuestas, soluciones prácticas, ¿sí? Para eso. ¿Por qué? Porque si yo no sé qué es lo que me pasa, no puedo ejecutar una respuesta. Pero si mi cerebro puede identificar cuál es el problema, entonces vos, bueno, podés decidir otra cosa distinta. ¿Se claro, entiende? Ok. claro. Claro, el tema es que uno no sabe. Uno no sabe, por eso, uno no sabe. Entonces, cuando me vienen a ver a mí mis pacientes, porque tienen determinados síntomas, en realidad el tema no es solucionar los síntomas, sino es vivir la vida que te mereces, ¿entendés? Acá en Y bioenergética dice aprender a escuchar más conscientemente el cuerpo. sí, claro, a leerlo, seguro, seguro. Y otra cosa que no solo aprender a escuchar el cuerpo, sino aprender a escucharnos a nosotros mismos, ¿no? A no estar escindidos, sino a decir, esto no me gusta, me voy. Claro, No me quedo, pero no quiero. Porque claro. esa incoherencia es la que Y si veo dispara que me estos quedo programas. pegado, y si veo que me quedo pegado, pedir ayuda. Claro, pero no sé por qué nos quedamos en lugares que no nos gustan o no hacemos aquello que sí nos gusta. Entonces nos quedamos en lugares incómodos y cuando nos quedamos en lugares incómodos, claro, viene el cuerpo a decirte, flaca, activate porque me estás mandando una información y yo estoy sintiendo otra. Hay como una incoherencia entre lo que estás sintiendo y pensando y lo que estás de hecho haciendo, Ujú. ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, con esto de las dos fases termina la segunda ley. Exactamente, con la segunda ley explica cómo transcurre el programa biológico o el SBS, como le decimos lo que hacemos medicina germánica, que es una sigla en alemán que quiere decir programa especial específico de la naturaleza. Siento que no vamos a terminar nosotras en una hora con esto. Hacemos otro, Lau, no hay problema. Sí, obvio que vamos a hacer otro. Ya te iba a comprometer, pero si no podemos sumarnos después otra vez, si no llegamos a cerrar. Ok, dale, dale. Entonces, pasamos a la tercera ley. Ok, la tercera ley es la más, siempre digo que es la más difícil de explicar y es la más compleja y es la más asombrosa que descubre Hammer, porque este médico alemán, que era un médico, bueno, falleció hace un par de años, era un médico muy reconocido de Alemania, él era internista, era clínico internista, tenía mucho conocimiento de oncología, y él, a raíz... Ahí va. Sí, no, que a- estaría bueno contar su mini, ok, mini de la historia de él para que entendamos por ok, qué él descubrió esto. dale. Entonces, a raíz de que él se le muere su hijo adolescente de una manera muy dramática y hasta él la vivió con una sensación de culpa, a raíz de eso él desarrolla un cáncer de testículo al poco tiempo. Y su mujer, o sea, la mamá de este chico, tuvo un cáncer intraductal de mama.
Y Hammer, como era una persona con la cabeza muy abierta y muy curioso y muy estudioso, lo que hizo fue, empezó a indagar a sus pacientes que habían tenido el mismo diagnóstico que él, a todos los que tenían cáncer de testículo, y los indagó y vio que todos habían tenido un evento inesperado y altamente dramático igual que él. Ujú. Entonces ahí así fue como él descubre la primera ley, ¿sí? Que le llama la ley férrea del cáncer, ¿sí? Y él la presenta en una tesis doctoral en una universidad de Alemania. Bueno, entonces dicen que los descubrimientos de Hammer, que son asombrosos para los que conocemos cómo funciona la biología y cómo es la medicina, los descubrimientos son, o sea, no son de alguien que tenga un cerebro contemporáneo, son como de otro planeta. Sí, Porque cuando lo lees a Hammer te impresiona así. Bueno, dicen que el hijo fallecido le mandaba mensajes a través de los sueños. sí, yo lo leí. Y eso es hermoso, Sí, es hermoso. sí, sí, había Este, una conexión sí, bueno, espiritual muy grande. sí, 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 y de hecho, bueno, la tercera ley, lo que él hace es establecer una correlación entre la segunda ley, que era la fase, donde está la fase activa y la fase de reparación, y qué tipo de tejidos están involucrados. No es lo mismo un tejido que deriva de una parte del cerebro que es más antigua que un tejido que deriva o que es regido por una parte del cerebro que es más nueva. Esto es más complejo de explicarlo ahora, ¿sí? Pero Sí, básicamente en el cerebro hay áreas que rigen a los diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? claro. Entonces, hay áreas que son más primitivas, que tienen que ver con el paleocerebro, que son tejidos endodérmicos y mesodérmicos antiguos, como por ejemplo el intestino, por Claro. ejemplo las mamas, son más arcaicos. Y hay tejidos que son más nuevos en la evolución de las especies, ¿sí? Como puede ser la piel, ¿sí? Que es ectodérmica, Ujú. como puede ser los músculos, que son mesodermo nuevo. Entonces, él vio que estos, depende si son nuevos o antiguos, se van a comportar de una forma en la fase activa y de otra forma en la fase de reparación, ¿sí? Entonces, Preparación. así establece una correlación entre esto y la segunda ley biológica. Claro. Entonces, ve lo que expliqué recién, por ejemplo, el intestino cuando está en estrés Sí, aumenta la absorción y aumenta la secreción y aumenta la excreción, ¿sí? Y aumenta claro, la celularidad, se empiezan a multiplicar las células para funcionar mejor, claro. ¿sí? Y cuando viene la reparación, viene la distensión abdominal, la constipación, ¿sí? El dolor, ¿ok? Eso pasa para el intestino que es primitivo, pero la piel reacciona al revés. La piel cuando está en estrés, ¿sí? No da muchos síntomas y cuando reparás se pone roja y duele, Claro, ahí va. ¿entendés? Son tejidos distintos y reaccionan distinto. Perfecto. Sí, es más compleja la tercera ley. La ley es Y re debe compleja de ser, explicar. y debe ser súper extensa. Sí, totalmente, totalmente. Ok, está bien. No sé si corresponde preguntártelo ahora, pero tengo entendido que las enfermedades, así como el doctor Hammer descubrió esto, también descubrió que cada enfermedad tiene correlación con hechos, ¿no? Sí, Con, sí, eh, claro. ah, Claro, sí, por ejemplo, ya que hablamos de intestino, el intestino tiene que ver con lo que es el bocado o el bocado indigesto. Esto que es para los animales es tan lineal sí, como necesito atrapar esa presa para tener mi alimento. Para los humanos, el bocado es más simbólico, ¿sí? El bocado que nos puede traer síntomas digestivos puede ser tratar de conseguir algo o querer deshacerme de algo. todo eh, esto, no me lo trago, ¿no? exactamente, No me trago esta noticia, desde, no me trago este, exacto, claro, depende la percepción y la vivencia que tengas de lo que está sucediendo, va a activar determinada parte del intestino en este caso, ¿sí? Se perfecto, puede ser la boca, ¿sí? Con sus diferentes partes,
que también van a querer atrapar el bocado con más avidez. Muchas veces las anginas, ¿no? Por ejemplo, cuando finalmente conseguimos aquello que tanto trabajo nos daba, o bueno, el duodeno o el resto del intestino, cuando tratamos de asimilar mejor lo que está sucediendo, o el colon ya más que te intenta eliminar una sensación más desagradable, que tiene que ver Claro, más que ver con la cloaca. claro. Entonces, depende Acá hay una cómo lo pregunta. vivenciemos. También se relaciona con los estados de ánimo, el mal funcionamiento de los órganos, ¿no? Es Dice. que, es que eso es un concepto. Los órganos no funcionan mal, los órganos funcionan perfectamente. Lo que pasa es que Tienen transcurren. respuesta, hacen respuesta en Claro, realidad. o sea, así como te golpeas el dedo con un martillo y automáticamente se te hincha y se dematiza y te duele y se pone rojo, bueno, con los procesos biológicos es lo mismo, no es que funcionan Claro, mal, es que se están adaptando y seguramente esté en la segunda fase de reparación, perfecto. ¿sí? Pero sí un Perfecto. estado de ánimo puede como digamos, si se activó el conflicto biológico, el estado de ánimo permite que siga transcurriendo, Acá ya ¿ok? empiezan las preguntas específicas. ¿A qué se deben los Sí. problemas de tiroides? Los problemas de tiroides tienen que ver con la percepción de que el tiempo no es suficiente, ¿no? De que, por ejemplo, una madre que tiene muchos hijos y que necesita hacer todo muy rápido para atenderlos a todos y además trabaja, por ejemplo, necesita ser más activa, necesita ser más eficiente. Entonces la tiroides en fase activa va a estar muy activa, va a estar actuando en más, En ¿sí? hiper, claro. En hiper. Entonces, pero el hiper es peligroso y bueno, no, el hiper te está dando la solución en ese momento para que vos tengas más energía para funcionar. Ahora, cuando resolvés, cuando estás más tranquila, cuando, no sé, por algún motivo aflojó la situación, viene el Ahí viene hipotiroidismo. el- Nunca. Claro. Entonces viene el hipotiroidismo y ahí viene el diagnóstico. ¿Por qué? Todo Porque más estás lento. cansada, claro. Claro. Entonces, Perfecto. siempre estamos salteando entre un estado y el otro, ¿no? Pero bueno, lo que se lo diagnostica es el hipotiroidismo. Claro. Sí, tal cual. Y podés pasar de una a otra. Sí, puedes pasar de una a otra. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Cuando viene el hipotiroidismo, ya empezás con tratamiento con hormonas tiroideas. Claro. Entonces, no le das la chance al cuerpo para ver cómo repone y cómo recupera. Ahora vamos a hablar de eso. Mira, acá otra pregunta. Anita pregunta, ¿a qué se debe la migraña? ¿La constelación juntas o separadas? Dice. Debe No, haber sido el no, corrector. Este. no, las migrañas pueden tener muchas causas, pero sí se dice que, por ejemplo, ¿viste? Cuando yo explico la reparación que viene con inflamación, bueno, Sí, a nivel del órgano se inflama, ¿sí? Pero también se inflama el cerebro. Ese foco del cerebro que está en correlación con el órgano que se activó, ¿sí? Por ejemplo, si se me activa una parte del cerebro que rige a mi columna cervical porque me siento desvalorizada en mis quehaceres diarios laborales, por ejemplo, o me siento desvalorizada intelectualmente, esa área del cerebro, cuando yo resuelvo, cuando finalmente no me siento tan mal, o por algo hice yoga o hice meditación y aflojé, esa parte del cerebro también se va a edematizar. Y a veces el edema es muy importante, aunque no llegue a ser grave, pero es lo que produce el dolor. ¿Sí? Y las migrañas tienen mucho que ver los rieles, es decir, qué, qué memoria hace que se me active este foco. ¿Sí? Normalmente son memorias que no nos podemos dar cuenta. ¿Qué activa esa memoria? Bueno, no sé, por ejemplo, la menstruación. Viste que hay mujeres que tienen migrañas con la menstruación. Son rieles que hay que ir buscando para ir desactivando. perfecto. Acá yo me estoy anotando los síntomas que muestran y las enfermedades que preguntan, y si querés decir la cuarta ley, así avanzamos, Dale. eh, porque te Y vos me cuento que preguntás. faltan casi Dale. 40 minutos. Ya. Sí, Ah, bien. dale. Bueno, Y yo me te voy cuento. anotando las preguntas así, pongan las cortitas, así llego a anotar. Ahí va, dale. Dale. Bueno, la cuarta ley es
quizás la más polémica, y sobre todo ahora con esta cuestión de pandemia, porque la cuarta ley lo que habla es del sistema ontogenético de los microbios, es decir, que tienen que ver los microbios con todo lo que nos pasa. Los microbios están en nuestro organismo, son simbiontes con nosotros y de hecho viven en este planeta mucho antes que nosotros. Entonces se calcula que tenemos más o menos 10 bacterias por cada célula de nuestro cuerpo. Las bacterias nos ayudan, que tapizan nuestro intestino, nos ayudan a procesar la comida, a formar vitaminas, a activar enzimas, digo, tienen un montón de funciones. Los virus, que también forman parte de nuestro recubrimiento epidérmico, y que Sí. no es que son malos, sino que Necesarios. nos ayudan, nos sirven. Los virus controlan a las bacterias para que no sean exageradas en nuestro cuerpo. Está todo perfectamente... Ay, estás hermosa, te dicen. ¡Ay, gracias! Gracias, Mary, ahí te veo. Linda. Entonces, eso, digamos, si hay un incendio y vos ves bomberos, ¿vos le vas a echar la culpa a los bomberos del incendio? Claro. No, entonces acá es lo mismo con los virus, con las bacterias, con los hongos, es lo mismo. Ellos están acá para resolver, para ayudarnos. ¿Y cómo es? ¿Cómo sucede? Cuando viene la reparación, cuando viene la solución, como dijimos antes, el cerebro también activa para que Claro. se reproduzcan y se activen determinado microbio. Por ejemplo, en la piel van a estar los virus, que no son microbios, porque no entran dentro de la definición de microbios, pero son los que se activan porque están localizados únicamente en ese lugar, ¿no? Entonces, ellos vienen a sacar los pedazos de células que están de más, ¿sí? En la reparación, vienen a ayudar a sacar todos los desechos. Entonces, obviamente que si actúan de más, por ejemplo, tenés un Claro. apendicitis y tenés un plastrón apendicular con una infección, con un absceso, obviamente que hay que dar antibióticos y extirparlo, obvio. Pero no demos antibióticos para cualquier cuestión infecciosa, ¿no? Respetemos, y mismo nosotros lo podemos experimentar cuando tomamos un antibiótico que no está indicado, cómo después nos sentimos débiles. Claro. Perfecto. Incluso está comprobado la relación de depresión con el tratamiento, con el exceso de tratamientos antibióticos. Entonces, tienen que ver con nuestra energía, con nuestro estado de ánimo, ¿sí? Tengámosles respeto porque están para ayudarnos. Perfecto, porque los antibióticos o los remedios lo que hacen es como frenar, ¿no? A ver, frenar y calmar el dolor, a lo mejor, pero ¿Sí? no sanan lo de base. Exacto, los antibióticos o los antiinflamatorios, está Claro. bueno darlos. Yo no digo que dejamos que el cuerpo se ocupe y nosotros mientras tanto la padecemos. No, está bien tomar un antiinflamatorio que te va a hacer sentir mejor. Y de hecho te puede ayudar a que sea más fácil, ¿no? No está mal. Pero lo que sí digo es de tener cuidado con los antibióticos, ¿no? No tomar un antibiótico porque uno tiene una angina, porque de hecho solamente el 20% son bacterianos como para tomar un antibiótico. Solamente digo que hay que tener cuidado y respeto. Ok. Vamos con la cuarta ley, André. Es esta, ya te la dije. Ok, la quinta, perdón. Dale, vamos a la quinta. Sí. La quinta habla Quería estar de... más atenta, Estoy André. acá, perfectamente atenta. La quinta habla de el sentido biológico de las enfermedades. Es decir, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de el cáncer de mama. Sí, Si yo tengo, por ejemplo, un carcinoma de mama intraductal, ¿qué quiere decir eso? Que normalmente se diagnostica en la fase de reparación porque, como habíamos dicho, es la fase donde da síntomas, donde está hecho un nódulo inflamado, ¿ok? Ahora, como es la mama, si bien es antigua, el intraductal, los conductos galactóforos por donde sale la leche son más nuevos,
¿sí? Estos conductos, cuando la mujer siente una separación inesperada, ¿sí? Cuando, no sé, un hijo es arrancado en la naturaleza, eso es lo que les pasa a las hembras en la naturaleza. Cuando las crías son arrancadas de sus madres, las madres hacen un carcinoma intraductal para que se ulceran los conductos galactóforos para que esa leche que está, porque estaba amamantando a su hijo, se desprenda rápidamente. Y si vos ulcerás los conductos, los haces más grandes y lo haces más rápido. La leche se pierde más rápido. ¿Se entiende? Sí, Y ok. ¿ok? Y después cuando viene la reparación, viene, viene el aumento de celularidad y el nódulo y toda la cuestión. Pero digo, el sentido de ese carcinoma era justamente liberar esa leche para que no se acumule en la mama y después sea peor. Entonces, si vos te pones a mirar cada enfermedad, todas tienen un sentido. Si yo me lesiono un músculo, ¿sí? Quizás ese músculo ya estaba debilitado anteriormente porque yo estaba devalorizada en ese lugar, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con el músculo? Lo mismo que en la mama. El músculo en la fase activa, cuando está tenso, se va a ulcerar, y cuando viene la reparación, se va como, gana masa y se hace más fuerte para poder, es como el cuento de Caperucita Roja, para ojos más grandes para verte mejor, la boca más grande para comerte mejor. Tiene hipotiroide el lobo. Claro, pero es lo mismo, ¿no? Es como, es que el cuerpo tiene una inteligencia que es la inteligencia de la naturaleza. Perfecto. Lo que pasa es que no lo sabemos ver, no lo sabemos interpretar y la cultura occidental piensa que está todo mal y que todo lo que no sirve hay que sacarlo, ¿viste? Pero, Acá Vir, una amiga, dice qué coherente todo esto, el cuerpo contiene una gran sabiduría. pero por supuesto. Y el Eh, problema, sí, decime. sí. No, 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 dale. ¿El problema? No, es que el problema justamente es cómo concebimos la enfermedad, ¿no? Si solamente pudiéramos entender que es parte del transitar, que es parte, que no las podemos evitar. Lo que pasa que dentro de nuestra cultura, o sea, culturalmente conocemos otras cosas. Entonces, eh, esta parte es muy difícil, ¿no? Cuando uno enferma. Sí, Ahora lo entendemos todos, nos encanta escucharlo, pero a la hora de poner el cuerpo, dejarse sanar, ¿no? No sé, yo no sé cómo es en realidad el tratamiento desde medicina germánica. no, Eh, absolutamente, Debe tener absolutamente. mucha coherencia en cómo vivo, cómo pienso, cómo siento, los que tengo alrededor, que no me llenen la cabeza, ¿no? Porque debe tener que tener mucha coherencia esto en mi forma de vivir. Por supuesto, absolutamente. Vos Yo fijate conozco que, una persona que, bueno, nada, que hizo esto con un cáncer, medicina germánica, y tuvo que aislarse, porque exactamente es lo que te iba a decir. el estímulo externo que tenía del bombardeo de información en contra de lo que ella estaba haciendo era tremendo. Sí, sí, hay que bancársela mucho para aislarte, ¿no? Pero eso es lo que una de las cosas que Hammer decía, que todo lo que sea tóxico y que no vaya a favor de tu reparación, hay que descartarlo. Fíjate cómo hacen los animales, que se van solos a repararse 3 semanas y después se levantan y están bárbaros. Absolutamente. Mira acá, Memi dice, ¿por qué algunas enfermedades terminan en muerte en algunas personas jóvenes? Bueno, ese es un tema. A ver, dos cosas. Una, de algo nos tenemos que morir todos, ¿ok? Y la segunda es que, ok, entonces existe la medicina germánica, existe estas 5 leyes biológicas, y entonces, ¿por qué igual nos morimos? Como dice lo que acabas de decir. ¿Qué es lo que sucede? Una cosa es la realidad de primer orden, una cosa es lo que de hecho sucede, ¿sí? Si yo te pego una piña, la realidad de primer orden es la piña que te pegué, no hay mucha interpretación.
Pero si yo te pego una piña y vos te quedás pensando que si fue una piña o por qué, o que si te va a pegar de vuelta y será peligrosa la piña, entonces eso se llama realidad de segundo orden, es la interpretación que hacemos de aquello que sucedió. Y cómo vivimos en un sistema que tiene unas creencias muy arraigadas, que son de que, bueno, si tenés cáncer, te miran mal y va a estar todo mal, y te dan pronósticos. Eso activa en nuestra biología un tejido que se llama los túbulos colectores renales, que se llama síndrome del prófugo, que digamos, es una cascada biológica que va hacia peor, ¿sí? La persona se siente desamparada, se Eso empieza a eso es lo inflamar. que vos estás hablando ahora de cuando hay, ramificaciones, se llama así. Metástasis, Metástasis, gracias. Cuando uno sí. hace metástasis, en realidad desde medicina germánica no son metástasis, no es No, no metástasis, son metástasis. No, no, claro. no, no son metástasis. Pero igual no estoy hablando de eso. Ah, ok, se cortó. Digamos, no, por ejemplo, si vos tenés un diagnóstico y te vas a ir al hospital a operar, por ejemplo, de un cáncer de algún tipo, Sí, ya el hecho de estar en el hospital, el hecho de que estén los médicos mirándote, quizás, porque ellos también tienen miedo, ¿no? Ellos son los más miedosos, los médicos, ¿sí? mm, Y el hecho de estar en una terapia intensiva, sin nadie que te toque, el hecho de estar aislado, eh, eso gatilla este programa y otros, ¿no? Que terminan siendo devastadores, ¿no? ok, Que llega un punto que es inevitable. Entonces, ¿en qué consiste mi trabajo, por lo menos? Mi trabajo consiste en que la persona que está con un diagnóstico de este tipo, que no entre ahí y que esté informado para poder ver cómo transcurre el programa biológico y hasta predecir qué es lo que va a pasar después. Eso le da mucha tranquilidad a la persona. Entonces, lo más importante es no estar en pánico, no entrar en pánico. Y para no entrar en pánico necesitamos un acompañamiento muchas veces, porque es difícil bancárselo solo. Ok. perfecto. André, cuando solemos escuchar permanentemente, ¿no? Que las enfermedades son hereditarias, Sí, que en una familia hubo 5 mujeres con cáncer de mama, en una familia hubo 5 hombres con cáncer de colon. sí, ¿Qué pasa con eso de lo hereditario? sí. Bueno, es que lo hereditario, mira, lo que es netamente hereditario es menos del 10% de las enfermedades o de los cánceres, Menos del ¿sí? 10% es hereditario. Claro, es muy poquito, ¿sí? Es muy poquito. Pero sin embargo nos asustamos porque algún familiar tiene uno o varios, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que en realidad se hereda? Y se heredan las formas de pensamiento, se Patrones heredan de conducta, de pensamiento. exactamente, aprendo, copio de mis padres cómo resuelven ellos sus situaciones y bueno, y también copio cómo resuelve biológicamente la situación. ¿No? Ujú. Entonces, digamos, los genes no determinan nada. Eso es lo que se conoce como la epigenética. La epigenética dice lo que altera a los genes o lo que los modifica es el medio ambiente, es el estilo de vida. Entonces, es como si tuvieses un plano de un edificio, pero el plano no es el edificio. Entonces, los genes son el plano. Hay que activarlos. Bueno, lo activás pensando de determinada forma, sintiendo de determinada forma, fotocopiando cómo resolvieron tus padres, tus ancestros. Bueno, hay que estar atentos y a no entrar en pánico en esas situaciones. Y Claro. hacer algo ¿Entran las, distinto. entran las contracturas acá? ¿Qué son las contracturas? Las contracturas depende de qué parte. Por ejemplo, las Por acá contracturas, preguntaron desde el cuello hasta el omóplato, en una de las preguntas. el cuello es, toda la parte cervical tiene que ver con todas las veces que tuve que agachar la cabeza para hacer algo que no quise. ¿Ok? Heavy, Chan. heavy. Bueno, vamos cortando acá, ¿no? Bueno, pero eso Omóplato, porque lo es nombraron. El omóplato, homóplato es como es que no me puedo expandir, no puedo,
vivir Despegarme. mi vida, volar, claro, son las alitas, ¿entendés? Perfecto. Bien. Cáncer de riñón nombraron por ahí. El riñón tiene dos tejidos. Uno que es el que dije hace un ratito, que es Por ahí el dicen, cerrame la 8, ¿no? Por acá todo, vamos, sí, sí, sí. bien. Cáncer de riñón, decía. El riñón puede ser, hay diferentes partes. Una que es la de los túbulos colectores que dije recién, y otra que tiene que ver con los glomérulos renales, que tienen que ver con una cuestión de líquidos. Eh, Hay que investigar, esto es re loco que lo dice Hammer, pero hay que investigar qué sucedió con algún líquido en esa persona. Líquido me refiero Perfecto. a, líquido me refiero a eh, sangre que se perdió, o ver a alguien desangrarse, Ok. o que haya visto un trauma ¿Para con la volcadura del literal líquido. o puede ser algo significativo, digamos, no sé, ¿Simbólico? desangrarse? Claro, puede ser simbólico o debe ser literal, alguien desangrarse. No, es literal, es literal, Ok. es la recurrencia, pero tiene que haber pasado algo, digo, hay que investigar mucho la persona en el caso de cada caso, pero el riñón tiene que ver con eso, ¿no? Con los líquidos, igual que la presión arterial también tiene que, es el mismo programa. Por acá nombraron sentirse ahogada y agitada, Vías respiratorias. Sí, supongo. bueno, sentirse ahogada y agitada puede ser un montón de cosas. Hay que indagar bien la historia de la persona y ver el diagnóstico que le da la medicina clásica y a través de ese diagnóstico poder abrirlo. ¿Sí? Parkinson. Yo te voy Parkinson, dando. sí, Moni pregunta Parkinson. El Parkinson tiene que ver con es el tejido ectodérmico del sistema nervioso, tiene que ver con sensación como de estar, depende de qué parte del cuerpo se afecte, ¿no? Puede ser el Parkinson de las manos, puede ser en las Sí, piernas, puede ser algún otro sí, tipo de temblor, pero es como estar impedido para realizar un movimiento, ¿no? Quizás quiero ir a algún lugar y no puedo, quizás me tienen atados de pies, quizás me tienen atado de manos, es esa percepción, ¿sí? No quiere decir que esté atado, aunque puede ser que eso lo active, ¿no? Pero es la sensación de estar maniatado, no puedo, no claro, puedo. Claro, entonces, claro, se activa la biología y cuando claro. y produce la parálisis y cuando viene la reparación, vienen los temblores, la epicrisis. Perfecto. Hipertensión. Es lo mismo, tiene que ver con un programa de lo que dije antes del riñón, con un programa biológico de el glomérulo renal que tiene que ver con los líquidos. Hay que investigar, los líquidos parece una cosa de locos, pero hay que investigar qué sucede porque el líquido, ¿qué es lo que hace? Activa una parte nuestra muy arcaica. Entonces, aunque no nos demos cuenta, hay que investigar quizá, no sé, hubo un trauma alguien chocó con un camión que tenía leche y se volcó la leche y a mí me quedó ese trauma y entonces ahí tuve hipertensión, o puede ser lluvias, tormentas que activan y que entonces el cuerpo reacciona reteniendo líquido y produciendo la hipertensión arterial. Mira, por acá Anita te pregunta, que le interesa saber cómo diagnostica y cómo trata o cómo se medica. Antes preguntaba cuál es el proceso de curación, si trabajan con homeopatía, si trabajan con medicamentos. No, no. A ver, ya digo, la medicina de Hammer no es una terapia en sí, no es que la medicina de Hammer hace esto o lo otro. Hammer, de hecho, no hacía nada, solamente los acompañaba y los guiaba a sus pacientes, y de hecho él los persuadía para que no hagan ningún tipo de tratamiento médico ni quirúrgico. Yo Claro, no soy tan extrema, yo sí aliento a que hagan lo que necesiten hacer para sentirse cómodos y sentirse bien. Sí, es importante ver por dónde moverse, claro. buscar la solución, pero la solución no así, bueno, te vas no, es la solución de adentro, claro, claro. Bueno, recién Anita la que preguntaba es compañera mía de MDR también. Ah, ok, ok.
Gaby pregunta si la medicina alópata, ¿no? La clásica, se quedaría en la fase 1. No, no, la medicina clásica, de hecho, los tratamientos, uno los hace en la fase de reparación, que es cuando vienen los síntomas, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Esto es interesante. En general, los tratamientos médicos que tomamos, ¿sí? Los antiinflamatorios o los quimioterápicos y un montón de drogas son simpáticas. Quiere decir que estimulan al sistema simpático. Entonces, si yo transcurrí mi programa biológico y estoy en fase de estrés y después estoy en reparación, y cuando estoy en reparación y estoy inflamada, me tomo un antiinflamatorio fuerte, ¿sí? Como ser un glucocorticoide, un corticoide, me va a llevar de vuelta a la fase activa, porque son simpático-tónicos. Entonces yo, como voy a estar en fase activa, que en general no tiene síntomas, yo me voy a sentir mejor. Pero en Perfecto. realidad, pero en realidad me llevó de vuelta a la fase activa, y después cuando termine eso voy a estar de vuelta con el síntoma. Entonces, Yo te dime. cuento, quedan 4 minutos que por lo general de ¡Ah! Instagram son 2, porque me terminan cortando siempre. Ok, Eh, Vamos a volver. obvio, dale. Vas a volver. Sí, dale, dale, dale. Te agradezco en el alma porque es súper interesante. Estamos Sí, acercando más herramientas a las personas. sí, Mi idea de esto es hacer conocer la cantidad de herramientas que hay, que no existe solo lo tradicional y que podemos tener acceso a un montón de cosas. Y yo te agradezco sí. en el alma porque para mí es un lujo tenerte acá. Ay, qué bueno, me alegro y ojalá que esto sirva para la gente que está transitando este tipo de procesos, que estén en paz, que se informen, que sepan. Eso es todo. O los que tienen familiares, ¿no? Que están transitando este tipo de situaciones. Sí, voy a subir el gráfico de Hammer después, Sí, así ven las fases. dale, eh, perfecto. y nada, en 1 o 2 semanas, ahora después concretamos y vemos cuándo podemos volver juntas. Dale, Lau, me encantaría. Gracias. Dale. Mañana Bueno, tenemos a otro vos. encuentro nosotras, Sí, con dale, Silvia, que nos dale, invitó dale. a una radio, a un programa de tele de Salta. Así que le Ahí está. agradecemos un montón. Ahí nos veremos, ahí nos veremos. Bueno, Muchas Lau, gracias, a André. vos, hermosa. Chao. A todos, gracias. Chao, gracias a todos.